Diego vivió un choque la madrugada del 15 de marzo del 2014. Entre muchas otras consecuencias, tuvo fractura intracraneal y estuvo un mes en coma. Es un milagro que Diego esté vivo. Esta es una historia de una experiencia cercana a la muerte, de supervivencia, y esto es libro abierto. Por favor, dinos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Diego Díaz Mercado Salazar, tengo 28 años, me dedico a ventas de resina plástica para bolsas de plástico. ¿Qué estudios tienes? Estudié la licenciatura en Administración de Empresas. Después de alrededor de 3 años, hice una maestría en fútbol, que es a lo que siempre he querido dedicarme. ¿Eres soltero, casado? Estoy casado, voy por 4 meses de casado, estoy esperando un hijo, nacen igual en septiembre, entonces ya pronto casado y con hijo. ¿El accidente que tuviste fue en la madrugada de tu cumpleaños número qué? 19, Ok, entonces ibas a cumplir 19. cumplí 19 años. Diego, cuéntanos cómo pasaste el día de tu cumpleaños independientemente del accidente. O sea, ese día cómo fue el día en general. Ok, era un viernes 14 de marzo en el que ya tenía un plan con mis amigos de esa época en la que me juntaba mucho con ellos. Donde yo a los 17 años me metí a un grupito de DJ con bailarines para animar fiestas de 15 años, bautizos, primeras comuniones. Era muy raro que en bodas, pero a veces había bodas y me llevaba mucho con ese grupito. De hecho, me alejé mucho de mis amigos de secundaria y prepa y me juntaba pues, casi siempre con ellos, ¿no? Entonces, era el grupito con el que me juntaba y ya teníamos planes de festejar mi cumpleaños todos. Y ese día habíamos dicho que fuéramos al hipódromo de las Américas ahí a pasarle un rato. No, las apuestas no me gustaban. Entonces pues era más ir a chelear, ir a ver las carreras, pasarla bien y después ir a casa de un amigo ya a una fiesta ya más formalona, ¿no? Y ya después pues, cada quien a su casa. Entonces primero fuimos al hipódromo de las Américas, en donde estuvimos ahí hasta alrededor de las 5 o 6 de la tarde y de ahí nos fuimos a casa de mi amigo, que ya les había dicho, atrás del Ángeles de Pedregal. Ahí él vivía, ahí pasamos un rato, estuvimos ahí tomando. Bueno, yo la verdad ese día justamente no había tomado porque llevaba coche, entonces sabía que no tenía que tomar tanto para poder manejar tranquilamente hacia casa. Me marcó mi papá para decirme que cómo estaba, que si todo bien. Yo le había dicho que todo bien, él me escuchó que yo estaba muy bien. Y alrededor de las 5 de la mañana ya cada quien partió para su casa. Yo llevé a uno de mis mejores amigos en ese momento a su coche, ahí en Pedregal, cerca ahí de la casa donde estábamos. Ya agarré camino hacia casa de otro de mis mejores amigos que siempre le daba aventón después de los eventos estos que teníamos. ¿Tienes recuerdos o tienes borrado ese día y lo que nos estás contando es lo que te platicaron? No, tengo recuerdos. Yo tengo recuerdo del hipódromo, no todo, obviamente, pues ya pasó bastante tiempo, 9 años, de cuando llegamos a casa de mi amigo y como una hora más y hasta ahí. Llevé a uno de mis mejores amigos a su casa, que vivía a 10 minutos a 5 minutos de ahí de donde vivía yo con mi mamá. Y de camino a dejarlo, iba a una velocidad excesivamente alta, alrededor de 200 kilómetros por hora, ahí en Periférico, por la parte de abajo, no por el segundo piso, sino por la parte de abajo, ¿A qué altura de periférico? a la altura de Las Flores y Periférico. Ahí en la curva que es subida, luego, ahí, justamente ahí fue cuando me cuentan todo lo que se dedujo del accidente, ¿no? Ok. Entonces, con base en lo que se recaudó de hechos de tránsito terrestre o lo que te platicó la persona con la que ibas, cuéntanos con el mayor detalle posible cómo se supone que fue el accidente. Ok,
Después de dejar a mi amigo en su coche en Pedregal, que lo había dejado ahí, cada quien que agarró a su camino, él se fue por la parte de arriba, él sí se fue por el segundo piso. Yo me fui por la parte de abajo porque me gustaba meterle al coche e ir lo más rápido posible, ¿no? Entonces iba todo periférico, iba con un amigo, con uno de mis mejores amigos en ese momento. Llegué a 200, le pido a mi amigo que le tomara foto al velocímetro para que yo subiera la foto a Twitter y fuera un superhéroe de la velocidad. Le digo, güey, no mames, cabrón, vamos a 200, toman una foto. Tenía 19 años, era estúpido, era tonto, entonces en cuanto saca el celular y le va a tomar una foto, yo pierdo el control. A la altura de las flores, se dice que en la bajada para la curva, yo volé, choqué con la parte de en medio de periférico, di una vuelta, choqué con la parte lateral de periférico, di otra vuelta, choqué otra vez con el medio, di vuelta, choqué con la parte lateral y después di, quién sabe cuántas vueltas, di sobre el coche y en ese tramo de choque entre vuelta y vuelta, yo me pegué con la parte del cinturón, en la parte gruesa del coche, del cinturón, perdón. Me pegué aquí en el cráneo. De hecho, tengo aquí la cicatriz. Perdí el total conocimiento de mí, ¿no? Mi amigo está perfecto, no le pasó nada, gracias a Dios. Cuando se fue a bañar después de todo este problema, sí le salió sangre en la nariz y vidrios que obviamente volaron ahí del coche. Me contó en ese momento mi mejor amigo que no se acordaba de la contraseña, de repente sí se acordó, desbloqueó el celular, le marcó a mi mejor amigo que lo había dejado, que ya estaba casi llegando a su casa, le marcó, le dijo, tuvimos un accidente, él ya estaba en viaducto, periférico y viaducto, y llegó en 5 minutos, de hecho lo detuvo un policía y le dijo, no, es que mi mejor amigo chocó y está... Entonces, fue todo un desmadre ahí, pasó un coche a una velocidad normal, y a los, ¿qué será? Yo creo que al kilómetro ve una policía y se para y le dice al policía, hubo un accidente allá atrás. El policía se dio la media vuelta y se echó el sentidazo contrario hasta llegar ahí al accidente. En eso pues llega la ambulancia, llegan los bomberos y mi coche había quedado como acostado. El coche está así y quedó como un poco acostado de lado. Y los bomberos tuvieron que romper el parabrisas y me sacaron por ahí. Dicen que con el cinturón me hubiera degollado, entonces porque yo no traía el cinturón me salvé la vida. Pero bueno, eso nunca se sabrá, será un misterio que, que nunca sabremos ahí la respuesta. La ambulancia le dijo a mi mejor amigo que se había regresado, que a dónde. Me iban a llevar al hospital Joco y mi mejor amigo dice no, al Ángeles de Pedregal. Y le contesta el de la ambulancia, ¿pero tiene seguro de gastos médicos? Y le dice, no me importa, llévelo, es el más cercano, llévalo ahí. En eso mi mejor amigo le marca a mi mamá. Bueno, marca mi casa en ese entonces y le contesta a mi hermana que justamente había llegado de otra fiesta, que se fue de ahí del hipódromo a otra fiesta. La pasó ahí conmigo, pero bueno, ella se fue a otra fiesta y justamente venía llegando a la casa y estaban platicando mi mamá y ella ahí acostadas y en eso suena el teléfono y contesta mi hermana y le dicen, acaba de tener un accidente Diego, está muy grave, estamos yendo rumbo al hospital. En ese lapso pues obviamente mi mamá le marca a mi papá, mi hermana y mi mamá pues obviamente destrozadas, porque aparte era mi cumpleaños, le marcan a mi papá. Mi papá se entera y pues casi le da un infarto, pero llegó ahí al hospital después. Mi mamá y mi hermana agarraron el coche, en el que mi papá no tenía coche porque el choque fue en su coche. Entonces, pues en lo que pidió un taxi, en lo que se despabiló, agarró un taxi, se fue para allá. Mi papá llegó al hospital y pues al saber que todo lo que tenía, todo el parte médico que le dieron los doctores, pues le dio un infarto. Bueno, casi le da un infarto en el que obviamente ya también llegó otro doctor para atender a él y no se infartara, ¿no? Que era importante que estuviera al 100% en ese momento para pues ver todo
todo el papeleo de tanto del accidente como del hospital, como de cualquier situación que llegara a suceder en ese momento. El accidente fue a las 5:15, alrededor de las 5:15, 5:10, 5:15, y yo a las 5:30 ya estaba en el hospital, en el Ángeles de Pedregal, en urgencias. La verdad fue muy rápido. En cuanto llegué, obviamente me cortaron, era una playera polo que mi papá me había regalado de cumpleaños, que siempre había querido, hasta el momento me da tristeza saber que me la cortaron. Bueno, me la tuvieron que cortar porque obviamente en cuanto me pegué con el cinturón, con la parte gruesa del cinturón, tuve una fractura de cráneo. Entonces se me vino toda la fractura de cráneo y perdí toda esta parte esta parte frontal del cráneo, ¿no? Entonces, me cortaron la playera y ahí, bueno, pasó todo lo que tuvo que pasar ahí en el hospital, ¿no? Y bueno, a ver, de lo que te han platicado, ¿en qué momento llegó tu familia? ¿Cuándo llegaste al hospital? Y más allá de la fractura intracraneal, ¿de qué más te operaron? ¿Cuántas operaciones te hicieron ese día? ¿Cómo se fueron enterando más personas? Si sabes algo de esto, platícanos lo que te han platicado a ti. Claro, en lo que me atendían y todo eso, mis mejores amigos llegaron ahí también al hospital, estuvieron ahí afuera de urgencias esperando a ver qué pasaba. Y mientras dieron las 7 de la mañana, pasó un lapso de hora y media en la que obviamente mis papás les avisaron a todos mis familiares que había tenido un accidente, que estaba grave y que podía morir. Mi tío estaba arreglando el tema del MP con los policías y lo de mi coche. Cuando vio mi tío el coche, se impactó mucho porque pues, obviamente vio pelos ahí embarrados ahí en los asientos, vio muchísima sangre y le dolió muchísimo, ¿no? Al saber que su sobrino era la sangre de su sobrino la que estaba ahí embarrada en casi todo el coche, ¿no? Que del coche completo que estaba, quedó la mitad del coche porque obviamente un choque a los 200 kilómetros por hora fue, pues obviamente pérdida total del coche y la mitad del coche quedó intacto. Y bueno, yo mientras estaba en operación, tenía ahí una operación, creo que fue la operación más larga, según me cuentan fue de todo un día. Me tuvieron que cortar toda esta parte del cráneo, hasta igual de acá, para podérmela quitar y no morir, porque obviamente mi cerebro se inflamó de tal manera en el que si tocaba 1 milímetro el cráneo, yo iba a poder morir ahí en ese momento, ¿no? Tuve que quedarme alrededor de 4 o 5 meses sin cráneo, para que mi cerebro se desinflamara. Entonces, mientras yo estaba en el hospital, este mes y medio que yo estuve ahí, pues yo seguía sin la tapa craneal esta que tengo hoy, y la parte de mi cerebro que estaba hundida parecía una L, ¿no? Entonces yo tenía aquí una L en donde había posibilidad de que cualquier cosita me tocara el cerebro y yo ahí podía quedar muerto, ¿no? Poco a poco fueron las operaciones que me hicieron, que en total fueron unas 15, 16 operaciones en menos de un lapso de un mes, en el que yo tuve fractura de cráneo, como ya dije, fractura de nariz, fractura de mandíbula, de quijada, me rompí el brazo en 3 partes, el brazo izquierdo aquí en 3 partes, me rompí la clavícula, gracias a Dios las piernas no pasó nada con las piernas. Los doctores vieron obviamente que tenía todas esas partes fracturadas. En lo que veían que me operaban, cuál era la siguiente operación que tenía, me tuvieron que intubar para poder inducirme al coma, para que mi cerebro se desinflamara lo más rápido posible y tuviera la menor actividad para que mi cerebro dejara de funcionar, ¿no? Para que yo pudiera regresar. Esa era la meta de los doctores y de todos, que yo regresara a la vida lo más rápido posible, ¿no? Me indujeron al coma alrededor de 28 días, estuve inconsciente 32, 33 días, estuve en terapia intensiva, ese lapso de 34 días, después me sacaron a terapia intermedia en el que me seguían operando mientras yo estaba en coma, mientras yo estaba inconsciente, diario tenía operaciones. En todos los hospitales hay reglamento de visitas. Claramente no estabas consciente de eso, pero la gente te iba a ver. ¿Y qué pasaba cuando iban a verte?
Sí, bueno, ya cuando mis papás les avisaron a todos, a familia, amigos y hasta mi exnovia llegó a ir, el hospital pidió 11 donadores de sangre. Digo, no era un impedimento la sangre para operarme, pero sí se pedía mucho que se regresara la sangre que se estaba utilizando para mí, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que en media hora esas 11 personas y hasta llegaron a ser 15 personas, por lo que me dijeron, se llenó ahí el centro de sangre para poder donar a mí, ¿no? Cuando estaba en coma, en terapia intensiva, había una regla, había reglas de horarios, obviamente de visita, en la que familiares y amigos podían entrar ahí al hospital, pero obviamente había restricciones, ¿no? Tema de horario y tema de hablarme y hasta de tocarme, porque si alguien me hablaba, si escuchaba yo un sonido o alguien me tocaba, había la posibilidad de que mi cerebro regresara y obviamente se estresara y se volviera a inflamar para que, para funcionar, y obviamente había otra vez el riesgo de poder morir en ese momento, ¿no? Ese siempre era el parte médico del neurocirujano, que era la cabeza de todos los doctores que me operaron, era la cabeza que les pasaba el parte médico a mis papás, ¿no? Ya, o sea, entonces ni tus papás podían tocarte o hablarte cuando entraban a verte. No, nadie. Mis papás, nadie podía tocarme, ni hablar, ni nada, porque se corría muchísimo el riesgo de poder morir, ¿no? Siempre los doctores que veían a mis papás siempre les decían: Diego tiene la mejor tecnología de México, él puede vivir, él puede morir en este momento, pero todo depende de él. Cuando estaba en coma, se rumora o se dice que uno ve la luz. Se podría decir que el día que morí, porque morí, por un lapso morí, sí, yo vi la luz y vi a mi abuelo materno. Me acuerdo perfecto, me decía: no, todavía no es tiempo, cálmate. Y yo iba corriendo, quería abrazarlo, quería todo, y me decía: no, cálmate. Tenía 3 opciones: morir, quedar en estado vegetal, despertar y al segundo morir. Entonces decidí yo vivir. Fue de los últimos días en el que yo creo que estuve en coma, porque ya de ahí ya no recuerdo nada de lo de la coma. Oye, Diego, ¿cómo es estar en coma? La sensación es como si estuvieras dormido. Yo sabía que estaba en el hospital. Mis sueños sabían que estaban en el hospital. Yo soñaba que mis mejores amigos, en ese momento, amigos y amigas, pasaban en bolita todos y me veían y me platicaban, que tenía una ventana enorme en la que volteaba hacia la izquierda y veía los rayos de sol. Soñé con mi primo hermano, soñé que él se acostó ahí en mi cama y me empezó a sobar la cabeza y a hablarme y a decirme pues, cosas lindas, obviamente. Para ese entonces ya los doctores les habían dicho a mis papás y a mis familiares, yo creo, que ya me podían hablar para que yo despertara del coma. Ya habían pasado cierto tiempo, ya mi cerebro estaba desinflamado y yo ya tenía que despertar porque el lapso ya estaba llegando como al límite, ¿no? Entonces mi mamá me ponía música, me decía el día y la hora en la que estaba para poderme ubicar cuando yo despertara, ¿no? ¿Y tú te acuerdas que te decían eso? ¿Es tal día? ¿Es tal hora? Sí, yo me acuerdo perfecto. Obviamente las fechas no me acuerdo exactamente las fechas. De la canción sí me acuerdo, era la de David Guetta, la de Titanium, pero en versión piano con cello. Es una canción muy bonita. Siempre me ponía esa, me decía el día y la hora en la que estábamos. ¿Había riesgo de que no despertaras? Siempre hubo riesgo de que no despertara. Hasta despierto creo que había riesgo de cualquier cosa. Porque obviamente al yo no tener esta parte como normal, se podría decir que yo, si me tocaba así, podía tocar mi cerebro, ¿no? Entonces, cualquier situación, cualquier cosa que pasara, yo podía morir. Y cuéntanos cuando despertaste. ¿Te acuerdas de algo o más bien te lo contaron? Ok, cuando desperté, si no mal recuerdo, era de noche, ya era de noche, y ya me estaban llevando rumbo a mi cuarto de terapia intermedia, es lo que recuerdo.
y me volví a dormir, ¿no? Después como de no sé de cuánto tiempo, o a lo mejor hasta el día siguiente, desperté, vi a mis papás y yo sabía que había tenido un accidente. Porque cuando vi a mis papás, nos vimos directo a los ojos, los tres, y me toqué la frente. Y ahí mis papás me dijeron, sí, hijo, tuviste un accidente y estás grave. Y bueno, ahí me dijeron todo lo que me pasó. Y ya, ahí empecé como a retomar como mi vida un poco normal. Lo normal que se vive en un hospital, ¿no? Ya, cuéntanos cómo fue desde que despertaste del coma hasta que saliste del hospital. Ok. Bueno, yo cuando desperté del coma estuve alrededor de 3 semanas. En la que no podía hacer nada, en la que apenas como que me daban terapia, aprendí a caminar, aprendí a volver a caminar porque había perdido obviamente toda la movilidad de piernas y brazos, entonces me llevaban a fisioterapia, tanto iba al centro de fisioterapia como los fisioterapeutas hacían fisioterapia conmigo en mi cuarto, porque era riesgoso el poderme llevar tan seguido hacia el centro de rehabilitación, ¿no? También los doctores le dijeron a mis familiares que me ayudaran para que yo no tuviera secuelas de no poder hablar, de no saber leer. Los fisioterapeutas, ya cuando yo ya estaba, se puede decir que a un 80% mejor, ya me pedían salir a caminar a los pasillos para que me enseñaran a volver a caminar paso a paso y mi cerebro empezara a trabajar y no se quedara como estático, se podría decir así, y pues yo funcionara al 100%, ¿no? Como hoy estoy. Ok, o sea, te operaron 15 o 16 veces. ¿Y cuáles fueron esas operaciones? Ok, bueno, no te puedo decir qué número fue de operación, pero me pusieron placas, 2 placas aquí en el antebrazo, una placa aquí, obviamente para que los huesos se soldaran. Aquí tuve un problema en el que perdí la movilidad de la muñeca y de los dedos. Nosotros tenemos un nervio que se llama el nervio radial, que nos da todo el movimiento de la muñeca, de los dedos. Y este nervio se me acogió. Entonces yo lo tenía aquí. Había riesgo de que lo perdiera. Dependía mucho de la operación y de que vieran cómo estaba ese nervio para poderlo regresar a su estado normal, a su lugar. Me operaron aquí de la clavícula 2-3 veces. Aquí tengo un gancho en el que me baja la clavícula. Con este siempre voy a estar. Me pusieron un clavo del hombro al codo. Ese ya me lo quitaron. Ya me quitaron toda esta parte de las placas, de los clavos y tornillos. La clavícula siempre voy a tener un gancho ahí porque pues lo tengo roto, ¿no? Ese no pudo quedar bien. Desde el principio se supo que no se iba a quedar bien. Entonces me pusieron un gancho ahí porque toda la vida va a estar fracturado la clavícula, ¿no? ¿Cuál fue la cirugía más fuerte, difícil o importante, aparte de la del cráneo? De las más importantes es el nervio radial, que ya les comenté. Y obviamente yo creo que de las más importantes fue cuando me pusieron mi tapa craneal. Es una resina que se me puso aquí en el cráneo para que yo regresara a la forma normal, porque pues tenía sumido esta parte del cráneo, ¿no? ¿Qué otras cirugías te hicieron en la cara? Tengo, hasta la fecha, tengo una placa aquí en la mandíbula. Me tuvieron que cerrar la boca con un tipo de bracket, se podría decir así, en el que no podía comer, para que mi mandíbula regresara a su forma normal, porque obviamente yo la tenía toda colgada. Y mientras yo comía de forma intravenosa, ¿no? Había una bolsa negra en la que me inyectaban pues, toda la comida habida por haber, para que por ahí me alimentara. En la nariz me la volvieron a acomodar, que ahorita está desacomodada. Me la acomodaron, pero no me la acomodaron. Y ya son todas las operaciones que me hicieron. Todo eso se repite por 2. Y bueno, la más dolorosa, sí les tengo que decir, la más dolorosa, después de tantas operaciones, fue cuando me cerraron esta cicatriz que tengo
del tubo para respirar, mi cuerpo ya no reaccionaba a la anestesia. Entonces me tuvieron que cerrar esta cicatriz sin anestesia. Se escuchaba el clic y sentía yo cómo pasaba la aguja, ¿no? Entonces fue de lo más doloroso que he vivido en mi vida. Y bueno, ya después de todas estas operaciones que tuve, una vez que me dijeron que ya podía comer, ya me quitaron los brackets, estas cosas que tenía aquí en los dientes, que yo ya podía comer sólido. Cuando comí gelatina, sentí un ardor en el esófago y se dieron cuenta los doctores que por la respiración artificial que tenía aquí con el tubo, se me quemó el esófago, ¿no? ¿Hoy tienes secuelas físicas por ese accidente? Sí, de este lado, como del brazo y de espalda y hasta del cráneo, el sentir es mucho menor que de este lado, de mi lado derecho, ¿no? Yo aquí me puedo arrancar la piel y no siento nada. ¿Qué sentiste al salir del hospital, Diego? Ese día yo creo que ha sido de los mejores días de mi vida. Sentí que ya estaba regresando a mi vida normal, en la que fue una fiesta. Fue una alegría el yo pisar ya la calle. Sí, fue un proceso muy largo cuando salí del hospital. Fue un proceso de 1 año. De lunes a sábado iba a rehabilitación para recuperar obviamente la movilidad del brazo izquierdo que tenía, ¿no? En ese lapso de 1 año tuve que regresar al hospital, me operaron otra vez de la nariz, me pusieron la tapa craneal, que hoy la tengo, me quitaron los clavos, los tornillos, las placas. Entonces, de esas 15, 16, les aumentamos todavía otras más. Entonces sí fueron alrededor de 20 operaciones, o yo creo que hasta más operaciones, las que tuve en el lapso completo de 1 año, ¿no? Cuéntame qué aprendizaje te llevaste al haber estado tan cerca de la muerte. Sonará un poco raro, pero mi forma de ver la vida es que siempre tienes que dar el máximo hoy en todo lo que hagas, porque el día de mañana no sabes qué puede pasar. Ni en 5 minutos sabes lo que puede pasar. De aquí me voy a mi casa y no sabemos lo que pase de aquí a mi casa, por más cerca que esté. O aunque seamos vecinos, me puede dar un infarto en ese momento. Entonces siempre hay que vivir la vida al máximo, siempre hay que vivirla dejándolo todo, sin importar lo que digan de ti. Soy una persona que vive el momento, que vive el día y que no me importa lo que digan de mí. Oye, ¿y todavía eres amigo de la persona con la que ibas en el carro? ¿O la persona que los alcanzó cuando chocaron? No, no. Justamente cuando yo salí del hospital, a los, ¿qué será? A los 3 meses, yo ya dejé de salir con ellos. Cuando pasó el accidente yo tenía una novia en ese grupito y bueno, de la noche a la mañana me terminó, porque me cuenta mi mamá que ellos pensaban que iba a quedar tonto y que se les podía de cierta manera pegar. Se podría decir que mala suerte, que no creo que es mala suerte, simplemente son hechos de la vida, en el que yo tenía una vida antes y tengo una vida después del accidente, ¿no? Entonces, se alejaron completamente de mí, cuando salí del hospital, ¿no? Y bueno, siento que el accidente pasó porque 1 año antes yo me volví adicto a la cocaína. Diario me drogaba, me metía alrededor de 5 líneas diarias. Estaba muy enredado ahí con la droga, me volví dealer, repartía la droga, ganaba buen dinero y estuve 1 año siendo adicto a la cocaína y es algo que mis papás nunca me inculcaron. Le dije a mi mamá, mamá, me estoy drogando, ya lo voy a dejar, te lo digo porque pues ya pasó y ahora yo con mi fuerza de voluntad lo voy a dejar. Mi papá no sabía. Y en diciembre del 2013 yo quise dar como un frenón a mi vida, a esa vida en la que pues nunca quise estar y me envolví y pues, a los 3 meses pasó el accidente. Siento que no hubo esa como oportunidad de dar ese frenón, sino hasta mi cumpleaños.
Hoy siento que ese accidente fue como un jalón de orejas de la vida hacia mí para dejar esa vida atrás. Di el frenón de botar todo a la mierda para regresar a esa vida que siempre mis papás me inculcaron y hoy vivir lo que estoy viviendo, ¿no? Estás a punto de ser papá, Diego. ¿Algo de la educación que le quieras dar a tu hijo tiene que ver con tu experiencia en el accidente? No, para nada. Mi idea es que viva como él quiera vivir, siempre con el apoyo de su mamá y mío. Ya me sé las red flags que tiene alguien cuando se droga. Entonces, ya sé por dónde guiarlo, pero que viva pues lo mejor posible, ¿no? Y que viva lo que quiera vivir. Siempre le daré la libertad. Obviamente he hablado primero con su mamá, pero siempre le daré la libertad de que haga lo que quiera y sabiendo que siempre tendrá el apoyo de nuestro, ¿no? ¿Qué quieres dejarle a la gente con esta entrevista? El neurocirujano le dijo a mi mamá que de 1 millón siempre hay uno nada más que sobrevive, y ese uno fui yo. Y ese uno me hace ser un milagro. Y bueno, decirle a la gente que los accidentes pasan, que uno se cree Superman y que no le va a pasar nada, pero que cuando agarra un coche uno a ciertas horas y ve libre el camino y le pisa a fondo creyendo que no le va a pasar nada, si le pasa, y la mayoría de las veces no la cuentan. Soy Diego Díaz Mercado. Hace 9 años tuve un accidente en el que me tuvieron que cortar el cráneo a punto de morir. Hoy tengo una maestría, tengo una licenciatura, estoy casado, con trabajo estable y en unos días voy a ser papá.